Bueno, hoy estamos en este espacio con Gonzalo Jiménez Illana, socio responsable del área de Derecho Deportivo de Martínez Echeverría Abogados. Gonzalo es un experto, un especialista en Derecho Deportivo. Tiene, además de eso, de toda su experiencia con federaciones, con clubes, con deportistas, también tiene una experiencia muy interesante asociada al compliance deportivo y tiene un perfil académico muy interesante también para lo que Sports Law Hub realiza. Así que Gonzalo, muchas gracias por recibirnos hoy aquí en tu casa para poder hablar un poco sobre derecho deportivo y en específico sobre compliance. Muchas gracias a vosotros, la verdad es que es un placer recibiros aquí en el despacho y como decías, ¿no? Al final pues desde Martínez Echeverría pues tenemos este área de especialización que dirijo yo de Derecho Deportivo y que yo creo que en muchos casos pues es interesante porque se sale un poco de las áreas más típicas del derecho y estoy convencido pues, que la gente de Sports Law Hub lo entiende en ese sentido. Y así es precisamente, eso es el interés que tenemos, es precisamente empezar a introducir este tema que parece que todos como que en el área del derecho deportivo sabemos de qué hablamos, pero realmente la especificidad que tiene el tema y la importancia que tiene el tema, consideramos nosotros amerita empezar a profundizar en estos temas. Pero antes de entrar ahí, yo quisiera partir, Gonzalo, de dónde parte tu interés en el área del derecho deportivo, pero en específico también por el compliance. Bueno, pues mira, y esto es experiencia que tengo de docente, como casi todo el mundo habla de, en este caso, ¿no? La idea de unir la pasión de, bueno, pues tu afición con el deporte, con tu profesión, pues también tuvo que ver, pero sobre todo para mí fue un elemento de entender que el derecho deportivo necesitaba de una profesionalización que llevaba ciertos años ya desarrollándose, pero que en el ámbito legal pues todavía había camino por recorrer y que entendía que yo podía aportar hasta cierto punto pues cierto granito de arena en ese sentido. Y cuando me preguntas pues por ese elemento, ¿no? de especialización ya incluso dentro del nicho, que yo siempre digo que el área de derecho deportivo ya es en sí una especialización muy concreta, al final por industria y muy específica, cuando hablamos de compliance deportivo ya es incluso dentro de ese área de especialización más aún. Yo pienso que, bueno, pues que al final el deporte de por sí tiene un impacto, primero a nivel mediático, a nivel reputacional, que tiene una importancia que otros sectores quizás no tengan y además también tiene un elemento que yo creo clave y seguramente les salga más en la conversación, que es esta asociación que tenemos de los valores del deporte, que en mi opinión tienen que estar completamente trasladados a la gestión deportiva, ya sea desde el punto de vista legal, de gestión, de control económico, etcétera, porque al final, en cuanto eso se pierde, los valores que hay en el terreno de juego se pierden. Entonces, o al menos se quedan muy dañados. Y entonces, pues yo cuando estaba trabajando con diferentes marcas, patrocinadores, etcétera, me ocurrió, y esto es experiencia personal, que detectaba en estas empresas que, bueno, pues que había cierto recelo con algunos elementos del deporte porque, bueno, pues todos conocemos, ¿no? Y salen en medios de comunicación ciertos escándalos. Insisto, o sea, el impacto mediático del deporte hace que estos, vamos a seguir llamándolos escándalos, tengan una repercusión muy superior a la que tendrían si estuviéramos hablando de una empresa o de otro ámbito. Pero eso hacía recelar a estos patrocinadores o a estos otros actores y stakeholders que rodean el entorno deportivo. Entonces yo pensé realmente aportar y apoyar en este sentido a entidades deportivas que quieran tener unos estándares de buena gobernanza y hacerlo lo mejor posible para que también puedan acceder a todos esos recursos que hay alrededor, pues me parecía interesante. Entonces por eso está un poco ubicada esta especialización, primero por derecho deportivo, que era algo que me atraía desde muy pronto, y luego la experiencia dentro del mundo del derecho deportivo, que yo, por supuesto, al final trabajo en diferentes elementos de este ámbito, pues me permitió detectar esta necesidad de compliance deportivo en la que también he desarrollado, bueno, pues una cierta experiencia que creo que tiene también interés por ese elemento, ¿no? de asociar valores del deporte con la gestión del deporte. Precisamente quería preguntarte por esos desafíos actuales o que has tenido aquí al frente como responsable del área de Derecho Deportivo en Martínez Echeverría. ¿Qué nos puedes decir de tu rol y qué retos se te presentan a diario en un despacho como estos?
Bueno, a ver, digamos, retos a nivel de derecho deportivo son de lo más dispar. Ahora mismo estoy trabajando desde en elementos de fichas federativas con menores, recursos y apelaciones en el Tribunal Arbitral del Deporte en Lausanne, diferentes procedimientos internacionales en sede FIFA, trabajamos con agencias deportivas y ayudamos en el asesoramiento de contratos tanto a los jugadores como a los clubes como a los agentes. Trabajamos con federaciones deportivas prácticamente siendo sus asesores legales integrales. Por lo tanto, en el ámbito del derecho deportivo el abanico es muy grande y bueno, por suerte podemos decir que abarcamos toda esta especialización dentro de la industria. Y luego respecto a retos más vinculados al compliance que mencionas, pues nos encontramos con generalmente instituciones o entidades que verdaderamente quieren iniciar este procedimiento de buena gobernanza, de cumplimiento, que muchas veces han hecho pequeños avances pero no han tenido una planificación estratégica para desarrollarlo y que tenemos que partir desde la base, desde lo que es la detección y diagnóstico con un mapa de riesgos, entrevistándonos con las diferentes personas que componen esa institución o ese club y viendo poco a poco cuáles son los diferentes riesgos concretos que tiene esa entidad. A partir de ahí, lo que nosotros hacemos, y siempre lo digo de una forma coloquial, es un poco ese concepto de llave en mano, de no solo llegar y decirle, oye, tienes estos potenciales problemas, sino también coger y detectar que con esos problemas hay que dar una solución y identificar cómo lo podemos hacer con esa entidad, federación, club, etcétera, y aportar eso. Es decir, primero detectamos cuáles son los posibles riesgos potenciales que tenga esa entidad y a partir de ahí nos encargamos de ejecutar las soluciones, de tal manera que la entidad, en cierto modo, siente esa salvaguarda, esa protección de tener a alguien especializado en este campo, porque también, y volveré, lo comentaremos, ese elemento de especialización es importante en el sentido de que el compliance es algo genérico que puede aplicarse a cualquier empresa o de cualquier ámbito, pero el mundo del deporte tiene unas especificidades muy concretas y que también hay que saber cómo lidiar con ellas y cómo ajustar los recursos para ofrecer las mejores soluciones. Gonzalo, una pregunta que me surge a partir de lo que me estás diciendo es que, claro, en el deporte pues tenemos actores de diferentes, llamémoslo orígenes, unos de ellos claramente son personas jurídicas, pero también hay actores muy importantes como personas físicas que adicionalmente se comportan como verdaderas empresas o utilizando para su desarrollo personas jurídicas. El compliance tiene que ser visto únicamente para entidades, instituciones o deportistas que hagan su labor. ¿También deberían pensar en esto? Bueno, ciertamente el compliance está orientado a personas jurídicas en ese sentido, es decir, que las entidades contemplen los posibles riesgos que puede entrañar de infracciones de la normativa en ese sentido, que efectivamente esas infracciones pueden ser cometidas por personas físicas, solo faltaría en este caso, o sea, puede haber un riesgo de malversación, puede haber un riesgo de acoso y abuso, etcétera, que los cometen las personas físicas. Pero las personas físicas, igual que también podría ocurrir, por ejemplo, con instituciones públicas, pues realmente no tienen esa vinculación directa con el compliance como tal de tener un plan de riesgos personal por infracciones que pudiera haber de personas jurídicas porque no lo son. Eso sí, si tienen entidades o empresas a su nombre, bueno, esas empresas no cabe duda que sí que podrían infringir esos preceptos, pero no la persona física en sí. Vale, perfecto. Gonzalo, ¿qué aptitudes, habilidades, esenciales o no, crees que debería tener o formar un abogado, una persona que quiera ya no entrar solamente a la especialidad del derecho deportivo, sino también pensando en el compliance? Bueno, aquí me vas a permitir, digamos, que efectivamente lo enmarque desde el punto de vista genérico y lo aterricemos en ese sentido. En primer lugar, para dedicarte al derecho deportivo, creo que lo primero es que tienes que ser un buen abogado, tener conocimientos genéricos de derecho, porque luego lo que tienes es una especialización por industria. Y entonces hay elementos puntuales que sí que son totalmente concretos del derecho deportivo, pero verdaderamente tienes que ser un conocedor del derecho general. Después, dentro del derecho deportivo, lo que te aporta es un conocimiento del sector muy importante, porque realmente esa especialización de industria te está permitiendo conocer los entresijos, ¿verdad?, del deporte.
Y ese conocimiento es el que te va a permitir, si eres o quieres dedicarte a especialización en compliance, poder adaptarte a esos clientes y detectar esos riesgos específicos. Es decir, que verdaderamente es un poco ese conocimiento en cascada, ¿verdad? O sea, entender primero, para ser abogado del deporte, cómo tienes que tener esos conocimientos generales y cómo para tener una especialización en compliance deportivo tienes que tener un conocimiento jurídico de la industria que te permita detectar esos riesgos. Es decir, un plan de compliance para una entidad deportiva no va a ser igual que para una naviera. Entonces, esos elementos puntuales yo creo que funcionan de forma consecutiva una de la otra. Si tú tuvieras que explicarle a un alumno o a un abogado que quiera especializarse en esto, ¿por qué es importante el compliance deportivo en una entidad, en una institución? ¿Qué le dirías? Bueno, la fórmula fácil sería indicar que hay determinadas exigencias jurídicas y normativas que obligan a ciertas entidades a cumplir con determinadas normativas, reglamentos, protocolos, etcétera, y que el compliance lo que ayuda es a dar orden a todo ese cumplimiento. Pero también es verdad que yo creo que, igual quizá no es tan pragmático, pero también este elemento que antes comentaba de la tendencia que está experimentando el sector, ¿no?, hacia esa profesionalización, hacia esa gobernanza, pues nos encontramos que sí que tiene sentido que el cumplimiento haga de paraguas y que permita que crezca el sector, la industria, de una forma sin escándalos que luego a todos nos suenan, pues como pueden ser el FIFA Gate o algunos otros muy notorios, y que verdaderamente generan ese impacto negativo y esa percepción en el público que frena el crecimiento del sector. Por lo tanto, ¿qué le diría yo para convencerle? Pues que creo que esta es una tendencia claramente que ha llegado para quedarse. O sea, no contemplo verdaderamente la posibilidad de que retrocedamos a estándares más propios de a lo mejor de hace 20 o 30 años, en donde esa profesionalización no era tan real y donde quizá parecía que el sector deportivo estaba un poco ajeno y se podían hacer las cosas de una manera pues que ahora mismo no cumple con los estándares que todos contemplamos que son mínimos. Entonces, por eso lo plantearía de esa manera, en el sentido de decir, verdaderamente es un tren que tiene un recorrido y un final muy claro, y en ese sentido no subirse al mismo me parece algo que es ir contra la tendencia y contra además lo que verdaderamente entraña el deporte, que es, bueno, pues unos determinados valores de integridad. Esos grandes escándalos que todos hemos conocido, que se han sido tan visibles, pues precisamente porque han surgido al seno de las instituciones más importantes, son los que visibilizan pues el problema. Pero estos problemas no solo se presentan a ese nivel, también bajan por toda la estructura piramidal que tiene el deporte. Se tiene la misma percepción de esa importancia si tú vas descendiendo. ¿Lo entienden de esa manera? Tú, en tu experiencia, ¿por qué crees que los responsables de estas entidades deberían pensar también en el compliance como un elemento necesario para un buen gobierno? Bueno, yo creo que incluso cobra hasta cierto punto más importancia, y voy a decir por qué. Un ejemplo que todo el mundo va a visualizar. Es mucho más complicado, por ejemplo, que Novak Djokovic pacte un amaño de partidos del tenis, porque realmente su beneficio, aunque pudiera ser económico, va a ser menor en contraprestación con el beneficio que pueda, o sea, con el perjuicio que pueda obtener, reputacional, etcétera, que a lo mejor un jugador en el ranking número 250. Entonces, ese jugador 250 que pasa más desapercibido sí que tiene un riesgo mayor. A lo mejor no tiene esa reputación, o sea, ese impacto reputacional, pero sí que tiene un riesgo mayor. ¿Qué quiero decir con esto al hilo de tu pregunta? Que verdaderamente es cierto que ha habido, bueno, pues los principales referentes de la industria deportiva que sí que han tenido casos de esta magnitud, pero después encontramos que verdaderamente el sector deportivo es muy permeable, hay muchas categorías y aparte hay vida más allá del fútbol. Quiero decir que hay deportes que, bueno, pues que no gozan de los recursos que tiene el fútbol en muchos sentidos. Y en ese sentido, cuando tú me preguntas, ¿son conscientes de los riesgos o verdaderamente tienen esa conciencia?
Yo creo que en gran medida sí, pero es cierto también que la limitación de recursos también es mayor y muchas veces genera cierto temor cuando no conoces el compliance pensando una asociación con lo que podría ser una auditoría, de vienen aquí a buscarme los problemas. Yo siempre digo que el compliance, sí, efectivamente, por una parte puedes detectar elementos o problemas potenciales, pero es un generador de soluciones, es un generador de protección y de evitar de una manera preventiva riesgos futuros. Es decir, que ese temor yo creo que no debería darse y por tanto ese desconocimiento, falta de recursos, etcétera, a veces puede generar que las entidades más pequeñas o que los deportes que no tienen ese impacto económico a veces lo dejen un poco más de lado, pero ciertamente creo que es una equivocación importante y que verdaderamente el impacto que puede tener en una entidad pequeña, por ejemplo, que no haya llevado un control de protección de menores y que haya un escándalo de que haya habido algún abuso con algún entrenador, etcétera, pues verdaderamente queda manchado para siempre. Por lo tanto, al menos poder demostrar lo que digamos, la terminología anglosajona siempre se denomina como best efforts, ¿no? Esta idea de, oye, yo he hecho todo lo que estaba en mi mano para proteger, digamos, a todos los implicados y luego además también, ciertamente, los responsables de estas entidades obtienen cierta protección a la hora de decir, oye, estas responsabilidades penales que no sean de comisión directa, sino que puedan ser por otras personas, si esos best efforts verdaderamente se han dado, pues funciona de cierta barrera o escudo. Gonzalo, una de las cosas que más se menciona también cuando hablamos del deporte como industria en general, del papel del derecho deportivo y del compliance en específico también, pues es ese concepto de sostenibilidad, ¿no? Ese concepto de cómo volvemos esta industria y todas las prácticas sostenibles. Entonces, desde ese punto de vista, el buen gobierno, ¿qué crees que le aporta a ese concepto que se está buscando siempre? Bueno, yo creo que es la base sobre la que edificar. O sea, si tú tienes una entidad o una institución que no parte de esa base de buen gobierno, ¿cómo podemos estar pensando en sostenibilidad? Antes o después, uno de esos riesgos potenciales va a explotar y va a dar al traste con toda la sostenibilidad que estamos intentando generar, ya sea económica o de cualquier otro tipo. Entonces, realmente si no edificamos sobre una base de buen gobierno, nos encontramos que todo lo demás puede caer por su propio peso. Entonces, yo creo que no es un elemento adicional, sino cómo todos esos elementos que mencionas tienen que ir sobre esa capa. ¿Y cómo podríamos explicar ese concepto de buen gobierno? Bueno, en cumplimiento, y yo ya casi lo digo un poco de carrerilla, yo siempre hablo de cumplimiento, transparencia y buen gobierno. El cumplimiento, al fin y al cabo, y creo que es bastante entendible por su propio nombre, es esa referencia que tenemos que tomar y medidas para cumplir con todos los elementos jurídicos legales y con protocolos, reglamentos, estatutos, etcétera, que apliquen bueno, pues a esta entidad o institución. Después tenemos la transparencia como elemento transversal que une estos dos conceptos que he mencionado, porque sin transparencia al final tienes una clara situación en la que verdaderamente se presta a que se produzcan estos ilícitos. Es decir, el tener una luz que alumbre esa gestión ayuda ciertamente a todo eso y por eso muchas veces en el deporte se está incidiendo en este tema de transparencia, en rankings, en índices de transparencia, etcétera, tanto para federaciones, para clubes, para otro tipo de entidades. Y luego llegamos al buen gobierno, que para mí pues creo que está muy conectado porque si verdaderamente lo que, vuelvo a hacer una referencia de anglosajona, el tone at the top, que se dice, ese concepto de que la dirección de una entidad no está verdaderamente concienciada con el cumplimiento, menos aún lo va a estar con el buen gobierno. Es decir, puede que haya instituciones que pasen por decir, bueno, queremos cumplir con lo básico y justo y con lo que realmente no nos cambia, vamos a decir, o sea, que es una exigencia legal y que cualquier incumplimiento sería sancionable directamente, pero que luego no entren en ese apartado de buen gobierno. Y el buen gobierno entraña otros elementos de buenas prácticas, de generación de, bueno, pues, de ética, de integridad, de valores mucho más
transversales que al final también son importantes. Cuando, por ejemplo, hablamos en deporte del trabajo en equipo, de la solidaridad, del esfuerzo, etcétera, eso sabemos que en consecuencia antes o después se acaba traduciendo en goles, en aces o en canastas, pero no es empírico. El buen gobierno le ocurre algo muy parecido, es decir, es un elemento que tiene que sobrevolar y tiene que cubrir toda la gestión bueno, pues que entraña una entidad deportiva, pero que no es solo el cumplimiento, es decir, el cumplimiento es la garantía de mínimos y el buen gobierno es ese paso siguiente hacia la excelencia. Perfecto. Las normativas, Gonzalo, que tienen que ver con anticorrupción, antidopaje, protección de menores en el deporte, ¿qué papel juegan o cómo se integran en todo este concepto de compliance en las instituciones? Bueno, pues mira, esto va muy hilado a lo que comentábamos antes de esas especializaciones del deporte, ¿no? Porque el compliance puede ser genérico, antes mencionaba a modo ejemplificativo de una naviera, una cadena de supermercados, me es igual. Hay elementos que son comunes del compliance, pues tener que hacer ese mapa de riesgos que mencionábamos, tener que establecer un canal de denuncias, por ejemplo, tener que tener un comité de disciplina, un compliance officer, un reglamento disciplinario para hacer cumplir esas normas. Eso es algo común, vamos a decir. Pero luego esa especialización nos detecta que hay riesgos, imaginemos, delitos contra la salud pública. Pues en el deporte, esto resulta bastante evidente, hay un componente que pueda ser el de casos de dopaje. Pues eso puede estar enmarcado en ese posible riesgo de salud pública, pero va vinculado a políticas antidopaje, a regulación WADA, etcétera, que en otro tipo de empresas no existiría. Elementos de, antes mencionabas temas de anticorrupción, pero muy especializado en temas de apuestas deportivas, etcétera. Eso no se da en otro sector, eso se da en el deporte. Entonces, esas normativas y esos protocolos para mí son, digamos, los complementos que hay que tener en cuenta porque es normativa aplicable a entidades deportivas que no son idénticas a otro sector, sino que requieren esa especialización y cómo verdaderamente implementarlas, porque está muy bien, digamos, tener el manual en papel y tenerlo encima de la mesa, pero verdaderamente aplicarlo y llevarlo a la práctica es lo que verdaderamente distingue si estás llevando una gestión de buen gobierno o solo lo que a veces coloquialmente se llama un compliance de papel, ¿no? Que tienes los papeles, pero que verdaderamente no está interiorizado en la entidad. Gonzalo, si se presenta un hecho en el seno de una institución, un hecho que claramente infringe normas de corrupción o dopaje o lo que hemos hablado de protección de menores, ¿cuál es el beneficio de tener un sistema bien implementado de compliance? Ya no previamente, ya lo tenemos, ha ocurrido el hecho, en el momento en que se abren investigaciones, sean penales, disciplinarias, ¿qué efecto tiene como estrategia? ¿Cómo podríamos usar eso en un eventual escenario de esos? Sí, bueno, en primer lugar, quiero pensar que ese plan de compliance, si ha tenido los controles y las medidas oportunas, nos haya ayudado, quizá no a prevenirlo, pero sí a detectarlo lo más tempranamente posible, a posible irregularidad. Es decir, que no se ha extendido en el tiempo, bueno, pues indefinidamente, sino que ha podido ayudar. A partir de que se ha producido este escenario, también nos encontramos que la normativa nos indica que tener un sistema adecuado de cumplimiento puede ayudar a atenuar o a exonerar la responsabilidad de la persona jurídica. Por lo tanto, el beneficio directo es muy claro para la entidad en sí misma. ¿Tenemos algún caso de alguna entidad deportiva que ha sido condenada penalmente? Quizá uno de los casos más conocidos es el del Fútbol Club Barcelona, que tiene una condena penal como persona jurídica, y el compliance, teóricamente, lo que busca es evitar esas responsabilidades tanto completas, si es el caso de exonerantes, o moderarlas, si es el caso de un atenuante, que valora luego el tribunal cómo está implementado ese programa de compliance, y si es un programa de compliance de papel, como decíamos, o si verdaderamente está implementado. Y es cierto que hay algunas directrices muy comunes que permiten, hasta cierto punto, saber qué es lo que generalmente los tribunales están aceptando como buenas prácticas en ese sentido y políticas de cumplimiento eficaces. O sea, al final,
lo que el tribunal iría a evaluar, más que la existencia del programa, que sí lo va a evaluar, es si ese programa realmente tiene o no tiene vida, para que no quede papel, como tú mencionas. Totalmente. Al final, una cosa es consecuencia de la otra. Si no existe, evidentemente no puede ser eficiente, pero que la mera existencia del programa no siempre tiene que llevar la consecuencia de que atenúe o exonere la responsabilidad. Si el tribunal entiende que ese programa no está bien implementado, no va a tener efecto. Y yo esto lo digo pues, un poco con resignación, porque creo que si una entidad cree que está desarrollando o que tiene acreditado un programa de cumplimiento y luego en sede judicial se da cuenta de que ese programa pues no tenía esa validez, pues realmente hasta cierto punto hay una responsabilidad por una parte de la entidad, pero también de los profesionales, ¿no?, que ejecutan ese compliance. Y ahí sí que creo que hay muchas veces que es importante el reforzar el papel del responsable de cumplimiento para que verdaderamente ayude en esa, pues en esa implantación. Gonzalo, ahora quiero hacer mención, porque recientemente hemos conocido de la buena noticia de que España coorganizará el Mundial del año 2030, ¿no?, junto a Portugal y Marruecos. Y además sabemos de tu participación como responsable de todo el tema de compliance en la candidatura, que al final trajo ese Mundial o traerá ese Mundial a España. Cuéntanos un poco qué papel juega en una candidatura, primero ese enfoque a un gran evento como puede ser este, y luego de eso, ya en un evento como estos, ¿cómo se desarrolla? ¿Por qué es importante en un evento de estos contar con una figura así y con un programa también de compliance? Sí, correcto, pues desde Martínez Echevarría, y en este caso mi persona como tal, lo que hicimos fue cumplir con las exigencias que establece FIFA de que la candidatura contara con un compliance officer externo. En ese sentido, el compliance officer tenía una variedad de funciones, evidentemente asesorar al equipo de trabajo que estaba desarrollando la candidatura para que cualquier procedimiento cumpliera con los requisitos, primero legales, pero aparte también requerimientos de FIFA, y luego también ser la conexión con FIFA ante cualquier elemento de duda o de información que pudieran solicitar. Tenemos que recordar también que, que en este último año, digamos, en España y en la Federación Española, pues se ha vivido un régimen, digamos, en el cual todavía no había un presidente electo formal, y bueno, eso también generaba una serie de anomalías a la hora de toma de decisiones, etcétera. Pero verdaderamente cuando tú me preguntas, pues, ¿qué hace el compliance officer? Es ese acompañamiento, esa supervisión de todos los documentos que verdaderamente se estén tramitando en la candidatura, porque, pues ya pueden ser acuerdos con hoteles, con aeropuertos, con estadios incluso, y todo eso tiene que hacerse de una manera limpia, transparente y correcta. O sea, al fin y al cabo, muchas veces, por ejemplo, por hacerlo muy visual, se incide en la política de regalos y obsequios, ¿no? Y tanto FIFA como en este caso la Real Federación Española de Fútbol, pues lo tienen muy claro y dices, oye, ¿cómo tenemos que gestionar esto para que no pueda ser susceptible de injerencias o de algún tipo de tráfico de influencias? Y eso es importante tenerlo claro. Y pues ese punto de conexión con FIFA, que yo creo que FIFA tenemos que tener claro que es tajante en todas estas cuestiones, es decir, ellos mismos, como antes mencionaba, pues por situaciones propias vivieron este caso del FIFA Gate, pero yo tengo que decir que desde entonces todo lo que tengo de información de FIFA es que han trabajado de una forma feroz en pro del cumplimiento, ya no solo interno, sino además de también trasladarlo a las diferentes confederaciones y federaciones nacionales. Y ahí tengo que romper una lanza a favor de FIFA en el sentido de que nos encontramos con más de 200 países con realidades muy diferentes cada una. Al final no es lo mismo Europa que países africanos o de otras confederaciones que pueden tener otro tipo de recursos. Me preguntabas también, ¿cuál es el papel del compliance en los grandes eventos deportivos? Pues fíjate, yo creo que es quizás una de las tendencias más importantes dentro del sector. ¿Por qué? Porque verdaderamente en competiciones más ordinarias o más regulares,
se lleva tiempo desarrollando, sobre todo en las principales. Por ejemplo, la Liga tiene un programa de compliance muy claro, muy robusto y además exige a todos los clubes que estén en primera y segunda división que también lo tengan. Adicionalmente, les exige que tengan una supervisión anual, etcétera, del mismo. Y esto, bueno, pues permite esa protección en esas competiciones ordinarias. Pero los eventos como que son elementos muchas veces más puntuales, ¿no? En el caso del Mundial, un evento a 6 años vista, o la Fórmula 1 en Madrid, o ahora sí viene la NFL al Santiago Bernabéu, la Copa América, son eventos que se desarrollan en momentos muy puntuales y después como que parece que desaparecen. Y eso tiene unos elementos positivos y además propios de esos eventos, pero que el cumplimiento no puede solo centrarse en esos días en los que se desarrolla el evento. Tiene que englobar la preparación de todo el evento, que es donde verdaderamente están la mayoría de riesgos. Pues al final, imaginemos, si viene la Fórmula 1 a Madrid, pues oye, ¿cuáles son los riesgos medioambientales que puede acarrear? ¿Cuáles son los riesgos económicos que puede acarrear? Tráficos de influencias, posibles elementos respecto a vinculación con partidos políticos. Hay cientos de riesgos en ese sentido que van muy orientados a eventos deportivos, que parece que el evento dura 1, 2, 3 días, pero que todo lo que engloba los riesgos alrededor es mucho más extenso. Y entonces, para eso, y me mencionabas el Mundial, que es muy claro, unos Juegos Olímpicos, etcétera, ese carácter, bueno, pues global de compliance, yo creo que es clave y es donde más se va a evolucionar en los próximos años. No, genial, Gonzalo, conocer primero por el interés que tenemos con este evento, pero luego de eso también te lo comentaba antes, ¿no? Esa parte previa como que es muy desconocida. Parece que el compliance officer está tomando mucha más fuerza a nivel pues muy alto, ¿no? Pero ¿y qué pasa con esta figura del compliance officer? Vuelvo descendiendo en la pirámide del deporte. Se desvanece, se pierde, se hace un programa de compliance sin compliance officer. ¿Cómo manejarlo a ese nivel? No debería, o sea, no debería en ningún caso de desvanecerse. Efectivamente, hay veces que no se tiene un compliance officer interno, sino que se externaliza. Personalmente, creo que tiene gran parte de sentido para este tipo de entidades que no tienen un volumen tan elevado como puede ser la Liga o un club como pudiera ser el Real Madrid, pero son entidades más pequeñas y que no tienen ese volumen de trabajo para tener una persona dedicada 24 horas a ello, y aparte también por el elemento de independencia, que yo creo que ese carácter independiente, pues si tienes un asesor externo, te puede ayudar más que si al fin y al cabo tiene una dependencia absolutamente directa. Cuando me preguntas, ¿se desvanece o cuentan con un compliance officer? Pues esos servicios externos muchas veces apoyan. También hay muchas veces que nosotros lo que, por ejemplo, desarrollamos es cuando creamos ese sistema de cumplimiento, crear también un comité de cumplimiento que sea integrado por 3, 5 personas, generalmente con un arraigo a ese deporte o a esa entidad, y que solo actúen pues, bueno, cuando pues, de forma más o menos periódica, anual o semestralmente, para tener un informe de actividades de cumplimiento, y también cuando hay una denuncia para, una vez que se instruye el caso, poder resolverlo y digamos, hacer una recomendación a la entidad sobre qué tipo de sanción, si llegara el caso, debe implementarse. Entonces, ese tipo de comités generalmente no genera un gasto, un impacto en recursos muy importante y ayuda a estas entidades más, como tú me decías, más abajo, en cierto modo, con recursos más limitados, a desarrollar un programa de compliance con garantías. Gonzalo, centrémonos un poco más ahora en lo que en Sports Law Hub queremos hacer, que es un poco más la formación, ¿no? Transmitir determinados conocimientos que ayuden a formar determinadas aptitudes para el papel que se está jugando, y ahí pues quiero beber un poco de la experiencia que tú tienes en la academia. Sabemos que has estado y estás muy activo en las principales formaciones que tienen que ver con derecho deportivo y con el compliance en el deporte. ¿Qué crees tú que debería tener una formación? ¿Qué crees tú que debería adquirir una persona que quiera
ver cómo funciona y cómo debería funcionar todo el tema del Compliance Officer a nivel de formación académica. Sí, efectivamente, o sea, como mencionas, yo llevo creo que aproximadamente 10 años ya trabajando con diferentes entidades académicas, etcétera, y bueno, pues en derecho deportivo y bastantes también, aunque ahora en temas de compliance deportivo. Yo creo que ese elemento que mencionas, al final la clave es que los alumnos entiendan cuál es el proceso ordenado de un programa de compliance, las implicaciones, las responsabilidades, etcétera. Es decir, que puedan, bueno, tener quizá una base jurídica o sobre la que van a trabajar, pero luego es un elemento que tiene mucho elemento de práctica. Es decir, que verdaderamente ese carácter menos teórico va a cobrar mucha fuerza y para ello lo importante es que quien realmente exponga esta temática pues tenga ese conocimiento real de la situación y pueda coger y decir, bueno, pues mira, un plan de riesgos, un diagnóstico se desarrolla de esta manera, pero luego os vais a encontrar, te pongo un ejemplo, que en las entrevistas, oye, pues la gente llega y a veces no es muy receptiva, ¿cómo hacerlo para verdaderamente encontrar las respuestas? ¿Cuáles son verdaderamente las medidas y controles que se deben establecer en un ámbito como el deporte? ¿Cómo luego hacer el seguimiento y el mantenimiento? Es decir, que se entienda el proceso completo y luego además yo considero que atendiendo a este elemento, ¿no?, de Sports Law Hub, creo que es clave que se empiece a trasladar en el ámbito académico el compliance deportivo porque cómo vamos a también integrarlo en la industria deportiva si previamente las personas que entran a ese mercado son desconocedoras de ello. Entonces, creo que ese elemento académico tiene mucha fuerza porque sobre dopaje quizás llevamos hablando 20, 30 años en todos estos cursos académicos de Derecho Deportivo, pero sobre cumplimiento y gobernanza es algo mucho más reciente. Por lo tanto, también yo creo que eso tiene un significado importante. Y luego yo me atrevo incluso a lanzar el guante, ¿no?, a los alumnos en ese sentido, y es, jugando un poco en estos dos ejemplos que he indicado, de dopaje y de compliance, pues oye, ciertamente hay profesionales que ya han desarrollado una carrera muy importante en el ámbito del derecho deportivo, en cuestiones que llevan una mayor tradición, pero no tanto en otros ámbitos más novedosos o en tecnología, etcétera. Y creo que a la hora también de buscarse un hueco en el sector, apostar por estos elementos más innovadores o más recientes, pues también es una apuesta muy interesante de cara al futuro de un alumno que quiera estar en la industria. Es decir, que una forma de motivar a profesionales más jóvenes o profesionales pues no tan jóvenes, pero que de pronto quieran introducirse más en esta área, es precisamente que vean que el mercado en esta línea es más reducido de lo que puede haber para otro, que en general digo, para el derecho deportivo y ya para otras industrias. ¿Qué otro consejo podríamos dar para motivar a personas a que se formen en esta área tan especializada del derecho deportivo? Bueno, pues va un poco en esta línea que antes también matizaba, ¿no?, de tendencias. Si ahora mismo, por ejemplo, hace 10 años alguien hubiera hablado de especializarse en inteligencia artificial, hombre, pues hubiera sido bastante complejo asumir ese elemento, o en blockchain, cuando todavía poca gente hablaba. Ahora mismo, en el sector del compliance deportivo, no es ese futurible de, oye, quizás se empiece a tratar la integridad deportiva, la integridad o la buena gobernanza en eventos deportivos, etc. Es decir, ya estamos ahí, es una realidad y es subirse a esa tendencia que ya se da y que yo creo que tiene un futuro muy, muy grande. Y a modo aclaratorio con respecto a lo que te comentaba anteriormente, y utilizando estos mismos ejemplos, yo abogo porque la gente joven que quiere entrar en el sector intente entrar y esté a la vanguardia, en cierto modo, que verdaderamente esos elementos, incluso, pues he mencionado inteligencia artificial, también puede tener vinculación con el compliance y puede entrañar ciertos riesgos, ¿no?, ¿verdad?, que anteriormente no existían y puede tener implicaciones con derechos de imagen que antes no había. Quiero decir que realmente mi consejo hacia personas que están queriendo entrar en la industria es el de estar a la última, verdaderamente, no pensar en, bueno, pues solo en el elemento más tradicional del derecho deportivo, sino intentar
estar en elementos de tendencia y de futuro. Yendo un poquito más hacia las perspectivas futuras y también conociendo que has tenido inquietudes asociadas a todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial, ¿tú conoces ya casos de uso o se proyectan futuros casos de uso donde estas tecnologías, la inteligencia artificial, la blockchain, puedan estar impactando el compliance, entendiendo que impactan toda nuestra vida e impactarán aún más toda nuestra vida? Pero ¿conoces o nos puedes dar algún caso de uso o por lo menos una proyección de caso de uso para el compliance? Sí, o sea, bueno, a nivel fácil, y antes lo mencionaba un poco por encima, elementos vinculados a, bueno, pues a la normativa, por ejemplo, de protección de datos, es algo que yo trato, no te diría al día a día, pero prácticamente todas las semanas asociados a elementos de inteligencia artificial, que ya hay federaciones y clubes que están llegando a contratos con, bueno, pues con empresas tecnológicas que quieren desarrollar estos elementos y hay que casarlo con la normativa, pues por ejemplo mencionaba de protección de datos y los riesgos que puedan generarse. También, por ejemplo, a mí hay un sector que está muy vinculado al, bueno, pues al deporte y cada vez más, que es el de los eSports, que nosotros, bueno, pues trabajamos con parte de la industria de los eSports y cada vez queremos crecer más en ese sentido, y hay implicaciones que toda esta nueva tecnología tiene impacto. Hace unos años se hizo muy famoso un caso de Zlatan Ibrahimovic, que reclamaba que, bueno, pues que los derechos de su imagen, de su identidad personal, que se estaban replicando en un famoso juego de simulación de fútbol, pues que él no los había cedido, que habían sido cedidos por el sindicato de futbolistas y que él en su contrato no lo tenía. Bueno, pues eso es un elemento que a lo mejor hace 10 años nadie contemplaba. O sea, ¿cuál es el impacto que esta tecnología puede tener en los deportistas, en el uso que se hace de su imagen, etcétera? Entonces, bueno, pues ese es un pequeño ejemplo o caso de aplicación que podemos ver con esa situación. Gonzalo, y desde el punto de vista de la profesionalización y la globalización, que son dos conceptos que han ido impulsando el deporte y que lo seguirán impulsando a mediano y largo plazo seguramente, ¿qué retos o qué perspectivas podemos llegar a tener en evolución respecto al cumplimiento deportivo? La globalización trae cuestiones muy positivas, porque al final la magnitud que se adquiere de todo el deporte y de cualquier elemento social bueno, pues es muy superior, pero también entraña otros determinados riesgos, pues, oye, pues cuando se entra en relación, en vinculación con países en vías de desarrollo, que puede haber otro tipo de riesgos, etc. Y además ese elemento de profesionalización yo sí que creo que también viene muy arrastrado por, al menos en compliance, por esta globalización. El compliance es un concepto que surge más en el mundo anglosajón, que bueno, pues ya lo llevan trabajando mucho tiempo. Ahora en el mundo, principalmente en sectores como el bancario, el sanitario, etcétera, tiene una tradición bastante grande, pero bueno, pues como hemos estado tratando durante todo este rato, pues en el deporte cada vez más. Y esa profesionalización yo creo que tiene una consecuencia directa en que haya buena gobernanza. Es decir, si al final un club lo gestionamos entre 4 amigos, pues las exigencias son muy limitadas. Oye, si de repente nadie está cobrando, si bueno, pues lo que estás haciendo es darle una magnitud mayor a tu hobby con unos amigos, pues nadie pretende que cuando te juntas con 20 amigos y organizas una competición de barrio tengas un programa de compliance, sería de locos. ¿Qué ocurre? Que esa profesionalización hace que la industria crezca y hace que esa magnitud requiera de unos recursos y de unos elementos superiores. Entonces, esa profesionalización genera, por definición, una consecuencia que es la de, oye, ya sí que nos tenemos que adaptar a modelos de cumplimiento y a modelos de buena gobernanza. Por lo tanto, globalización y profesionalización nos llevan inevitablemente a que el compliance deportivo esté más en boga que nunca. Como aparentemente creo que nos podemos atrever a decir que es muy difícil que la globalización y la profesionalización se vean frenados, también nos vemos con dificultad para decir que el compliance no vaya a seguir ese mismo esquema de crecimiento. No, lo entiendo, Gonzalo. Vaya repaso, resumen que nos has dado con este tema y como un abrebocas de lo que Sports Law Hub quiere hacer también
en compliance deportivo. Y para cerrar, yo quisiera pedirte pues, que le des un mensaje a nuestra comunidad, un mensaje que refuerce un poco lo que hemos hablado en este rato, y sobre todo de cara a la posibilidad precisamente de que podamos formar personas en esta área. Sí, pues bueno, para mí el mensaje es muy claro, o sea, y te darás cuenta muchas veces hilando con respuestas anteriores, si una persona aspira a profesionalizarse y trabajar en el sector del deporte, en concreto dentro del derecho deportivo, tiene que sentir que verdaderamente, bueno, y al final yo creo que la motivación cuando alguien quiere empezar en ese sector no puede ser otra que no sea hacerlo de una manera correcta, íntegra y que además, bueno, pues que le va a permitir un desarrollo de carrera profesional largo. No se trata de pensar en personas que pretenden entrar en un negocio y salir corriendo o alguna cuestión así. Y para eso, tener ese elemento de compliance y de buena gobernanza es clave. Cuando me preguntas, oye, ¿cómo podemos ese elemento, ¿no?, de abrir boca pues, respecto a la formación, etcétera? Pues yo creo que muchos alumnos o potenciales alumnos dirán, vale, pues el derecho deportivo me suenan algunas cosas, temas de arbitraje, temas de algunos elementos que pueden ir rodeando al sector, pero no tanto en compliance deportivo. Y la respuesta se cae por su propio peso, es decir, si esta formación no es sencilla, no es común habitualmente, pues ¿qué nos encontramos? Pues una necesidad de formación evidente. O sea, una vez que ya hemos llegado a la conclusión de que queremos ser profesionales del sector y que para tener una carrera bueno, pues provechosa y larga en el sector necesitamos adherirnos a este tipo de programas, si esa formación no está generalizada y muchos alumnos pues, de Sports Hub, en este caso, pues no eran conocedores de este elemento y esto que estamos hablando hoy, ¿no?, pues les está resultando hasta cierto punto novedoso, pues creo que la necesidad de formación se ve de forma evidente. Y luego, como he mencionado también a lo largo de la conversación, este carácter de compliance orientado a eventos deportivos, que todavía no se ha estado dando tanto, etcétera, vuelve a abrir el abanico a posibles profesionales que a lo mejor sí, efectivamente, en los principales clubes del mundo estaban, en las principales competiciones del mundo estaban, pero todavía no en otro tipo de eventos, de entidades más pequeñas, etcétera, y el potencial es totalmente, bueno, no me gustaría decir infinito, pero muy grande. Vale. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por recibirnos acá y además de eso, muchas gracias de nuevo por transmitirnos estos mensajes. Nada, por supuesto, encantado. Martínez Echevarría también es vuestra casa, encantados de recibiros y de trasladaros un poco esta experiencia que nosotros tenemos en este área tan concreta de especialización como es el derecho deportivo y el compliance deportivo. Vale, gracias.